¿Lo pongo así o...? ¿Ya está o lo cojo? Como tú quieras o que te vaya mejor a ti. Yo lo dejo así. Bueno, hola a todos. Hoy Ricardo Mateo Sainz de Medrano y Jonathan Iglesias Sancho, desde Antequera, debido a un problema familiar, nos presentan Las cuñadas de Isabel II, las infantas más raras que ha dado España. Aquí a la vista, ¿eh? Este libro vio la luz a mediados de septiembre y desde entonces hasta hoy se han vendido nada menos que 700 ejemplares, lo que demuestra el gran interés, la gran acogida que ha tenido entre el público. Todos hemos oído hablar de la princesa de Éboli, de la Beltraneja o de Catalina de Aragón, pero ¿quién conoce la existencia de estas 5 mujeres? Isabel Fernandina, Luisa Teresa, Josefa Fernanda, Cristina y Amalia Felipa de Borbón dos Sicilias, perdón. Para hablarnos de las hijas de Francisco de Paula de Borbón y de Luisa Carlota de las 2 Sicilias, se encuentran entre nosotros los autores de este libro, que desde ahora mismo os animo a leer. Bueno, de hecho se encuentra solo Ricardo, porque como ya he dicho, Jonathan no ha podido asistir. Pero bueno, yo creo que estaréis en contacto, ¿no? A través de una exhaustiva labor detectivesca, Jonathan y Ricardo, expertos en dinastías reales, nos ponen antecedentes sobre la vida de estas hermanas transcurrida a lo largo del siglo XIX, atendiendo a su entorno familiar y los usos y costumbres de la sociedad de su época, como el mercado matrimonial, tema de suma importancia tratándose de miembros de la realeza. 5 princesas, 5 biografías, a cual más interesante y reveladora, como podréis comprobar. Y antes de ceder la palabra a Ricardo, deciros que el libro está aquí a vuestra disposición a la venta y que los que queráis que os firme un ejemplar lo tenéis a vuestra disposición, ¿verdad? Pues eso, que aquí están los libros a la venta y que vale la pena leerlo, comprarlo, todo. Os animo a ello. Y ya te cedo la palabra porque tiene muchas cosas que contarnos. Bueno, vamos a ver, Carmen, gracias. Bueno, gracias por venir a todos y a los que estáis aquí online. Mi buen amigo Jonathan se ha quedado en Antequera porque ayer tuvo un problema familiar. Tenía ya el billete sacado y todo y se ha quedado allí, no ha podido venir, pero vamos a estar online. Vamos a hacerlo así un poco a 2 bandas. A ver, sí, Elena, que siempre nos pasa esto. Ahí está. ¿Se ve ahí? No. ¿No se ve? Bueno, a Jonathan no se ve, pero a Jonathan le vamos a buscar aquí. Online sí se ve, sí. La portada del libro. Vale. Sí, se ve, perfecto. Perfecto. Y Jonathan saldrá ahora aquí. Bien. Bueno. Si habla. Ahí está. Sí, cuando hable ya veo. Bueno, la verdad es que os habrá sorprendido el título, ¿no? Las infantas más raras que ha dado España. No se queda un poco así, ¿no? Hasta un descendiente de ella se molestó con nosotros bastante, ¿no? Y yo le dije, mira, no voy a decir el nombre de este señor, que es un título del reino además, le dije, mira, no es una cuestión nuestra, esto es una cosa de prensa. Cuando muere la última de estas infantas en 1910, un periodista dice, bueno, y con esta señora concluye esta saga de las infantas más raras que ha dado España. Es decir, que ya los contemporáneos tenían conciencia de que eran unas señoras bastante peculiares, teniendo en cuenta que eran 5, nada menos, una familia bastante amplia. Este libro surge de un café que nos tomamos Jonathan y yo un verano en Sevilla, un mes de agosto, con un calor terrible, y el que estaba investigando, es un investigador maravilloso, estaba investigando la vida del rey Francisco de Asís, marido de Isabel II y hermano de todas estas mujeres. Y claro, las masas de documentación eran enormes, había muchísima masa documental, era muy fácil perderse, porque uno empieza a encontrar, y en algún momento uno tiene que acortar, sintetizar, estructurar, ordenar, y le dije, ¿y qué te parece si primero haces, o si quieres lo hacemos juntos, nos ocupamos de las 5 hermanas? Nos ocupamos de estas, las sacamos del medio y ya nos queda el rey Francisco solo. Es menos masa documental y nos ocupamos de estas señoras de las que no se sabía absolutamente nada. Es decir, unas señoras muy desconocidas, se sabían los nombres, con quién se habían casado, algún pequeño avatar de ellas, pero muy poco. De hecho, no teníamos ninguna esperanza de encontrar apenas nada,
Pensábamos que iba a salir un opúsculo, una cosa muy pequeñita, nos han salido 400 páginas y hemos recortado algunas cosas. Así que ha sido una cosa muy sorprendente todo lo que hemos encontrado de estos personajes olvidados, ¿sí?, en los que uno no repara. Por eso quizá también ha habido esta acogida tan grande, porque se escribe mucho de los mismos personajes, pero se investiga poco sobre personajes nuevos o personajes olvidados. Bueno, de ahí surgió esta idea y ahí nos pusimos mano a mano al teléfono Antequera o Sevilla, Barcelona, nos vimos en varias ocasiones y como Jonathan es un investigador maravilloso que lo encuentra absolutamente todo, porque aquí esta mañana hablaba yo con Carmen y hemos ido al Archivo de Palacio, al Histórico Nacional, hemos visitado archivos franceses, hemos entrado en prensa francesa de la época, en prensa española, prensa alemana, hemos hecho un barrido bastante grande para ir encontrando pequeños datos, porque esto ha sido una composición como una especie de puzzle que teníamos que ir montando. El libro está estructurado. Primero, una introducción que es los padres de estas señoras, que son unos personajes muy peculiares, que vamos a ver a continuación. Y digamos que hacemos la infancia común de ellas en la corte de Madrid. Después un segundo capítulo que es el exilio francés, cuando la reina gobernadora a su hermana Luisa Carlota, que es la madre de estas mujeres, y a toda su familia los manda al exilio en Francia. Y luego ya desde la vuelta a España, las vidas singulares de cada una de ellas, es decir, cada capítulo es la vida de una de ellas, pero en los capítulos se van interrelacionando todas, es decir, que todas estas van entrando, las vidas entran y salen, intentando que sea una cosa más o menos entretenida y que no sea pesada. Pero no me quiero extender yo, quiero dar paso a Jonathan para que él nos comente cómo lo ha vivido esto. Muchas gracias, Ricardo. ¿Se me oye bien? Sí. Sí. Pues yo, bueno, solamente puedo decir lo que, bueno, o sea, dar un apoyo a todo lo que tú has dicho. Surgió así, ¿no? Yo siempre me ha interesado mucho la vida de la familia Paulina, ¿no? De Francisco de Paula y de su descendencia. Y entonces fue a partir de ahí que empezamos a hacer esto para apartar un poco toda la masa de información. Y es verdad que resultaba curioso que de donde no había nada, por lo menos nada escrito a priori, se ha podido encontrar mucho y además desmontar mucho también la historia que estaba un poco montada alrededor de estas chicas, alrededor de estas infantas. Porque por lo menos yo he aprendido una barbaridad. Entonces, pues sí, yo creo que hemos hecho un barrido interesante. Se puede contar más de estas, sobre todo alguna de ellas de forma más individual, pero en general yo creo que ha quedado algo, estoy muy contento. Además de, como te dije en Madrid, y te lo reitero aquí, un honor haber escrito contigo. Gracias. Y bueno, todo empieza con este señor que vemos aquí en pantalla, que es el infante Francisco de Paula, que es el hermano menor de Fernando VII, el hijo más pequeño de Carlos IV y María Luisa. Y claro, unas infantas raras pues vienen de unos padres raros y de unos padres con una leyenda a su alrededor desde muy pequeñito, porque este pobre infante, don Francisco, tiene esta leyenda negra de que era hijo de Godoy y de la pérfida y malvada María Luisa de Parma, ¿no? Algo que se desmonta en el momento en el que María Luisa quiere casar a este Francisco de Paula con la hija de Godoy. Francisco de Paula es un personaje con mucho misticismo a su alrededor, mucho misticismo detrás. Hay leyenda masónica, la leyenda del famoso infante progresista, a la vez de progresista y masón te lo pintan también como un señor que ha quedado también opacado por su mujer, Luisa Carlota de las Dos Sicilias, y que es esta señora que vemos aquí. Ella es hija de una hermana de su marido, por lo tanto, Francisco de Paula y Luisa Carlota son tío y sobrina, y ella pues es una mujer educada al más puro estilo dieciochesco, en el que tiene una concepción muy clara de su vida y como madre pues tiene una gran cantidad de hijos, que es lo que ella, en esa educación tan conductual que había en aquel momento, les educaban, le tienes que tener mucha descendencia para también tener un cierto empaque dentro de la corte a la que vayas a vivir, y es lo que hace. Y además se convierte en una madre todopoderosa dentro de la familia. De esta familia que crea, se convierte en una madre muy fuerte, y además, algo que me ha hecho mucha gracia ver de ella tiene muy claro quién es, ella tiene muy claro que es infanta de España y su persona lo dice.
Es decir, ella cuando se mueve dentro de la corte, cuando se mueve alrededor de sus súbditos, bueno, de los súbditos de España, de los súbditos de la familia real, pues ella se viste de forma esplendorosa, con unas joyas, unos peinados, una cosa que la historia de la moda se pierde un personajazo con Luisa Carlota por no haber investigado, porque es una mujer que tiene muy claro el sentido de la moda, el sentido del peinado, de las joyas, de todo. Y claro, lo que he dicho antes, de estos padres tan peculiares salen estas hijas y estos hijos tan peculiares. ¿Qué pasa con Luisa Carlota? Luisa Carlota tiene un enfrentamiento muy fuerte desde el primer momento con su cuñada. Bueno, aquí vemos a la familia, que es los infantes, padres arriba y los hijos abajo. Esta familia, sobre todo por culpa de ella, sobre todo, tiene un enfrentamiento muy fuerte con la familia carlista, que en aquel momento no eran los carlistas propiamente dichos, pero estaban don Carlos y su mujer. Y ese enfrentamiento, que es un enfrentamiento muy doméstico, cuando estalla la guerra carlista es cuando más se nota, porque Luisa Carlota consigue que Fernando VII se case con su hermana, que es María Cristina. Dos mujeres muy parecidas, ellas dos como hermanas muy parecidas, que en un primer momento se llevan muy bien, incluso cuando muere Fernando VII y María Cristina, que es la madre de Isabel II, también parece que forman un buen tándem, pero poco a poco se van separando y se crea la misma guerra doméstica que parece que había entre Luisa Carlota y su cuñada, se crea con su hermana, hasta que la hermana decide exiliarlos a Francia, a toda la familia, en 1838. Es una familia que, aquí se ve, esta imagen es bastante buena, bastante famosita. Los padres están en mitad, que son los que se ven más mayores. Justo la que hay abajo en mitad es Isabel Fernanda, que es la mayor. A los lados están el futuro rey Francisco, duque de Cádiz en ese momento, y Enrique María, que es el duque de Sevilla. A los lados de los padres vemos a Luisa Teresa, duquesa de Sesa, futura duquesa de Sesa, perdón, que es la que está al lado del padre. Al lado de la madre vemos a la infanta Pepita, y luego arriba vemos al infante Fernandito, y a los lados vemos a Amalia y a María Cristina. A María Cristina, que es la mayor, y a Amalia, que es la más pequeña. Y esta es la familia. Esta es la familia Paulina, una familia muy peculiar. Tiene un regusto pequeño burgués que saca de esta época carolina, ¿no? De esta época de la familia de Carlos IV, donde parece que hay cierta unión, pero también cierto enfrentamiento, porque eso ocurre así. Mientras que parece que el padre es el laxo, el padre es el permisivo, ella es un poco la controladora, la castradora, la que intenta controlar un poco esta enorme familia que tiene a su alrededor, y que cada una en concreto, porque estamos hablando de ellas, va a llevar una vida parecida, pero muy, 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 muy distinta. Muy, muy distinta. Y bueno, ellos en Francia, que estaban en todo momento intentando volver a España y también empezando ya a casar al duque de Cádiz, futuro rey Francisco, con Isabel II, porque se lo estaba buscando marido por todas partes, porque todas las cortes europeas se meten en estos matrimonios españoles a dar su santa opinión, pues es en ese momento cuando la mayor, Isabel Fernandina, digamos que mete la pata, forma ahí un lío enorme que Ricardo sabe explicar perfectamente, y es para mí es mi favorita, vaya, la más fuerte de todas estas infantes. Bueno, ¿qué es lo que pasa? Luisa Carlota es esta señora poderosa, es una mujer de armas tomar. De armas tomar. Porque tenía miedo a todo el mundo. Hay dos anécdotas famosas de dos sonoras bofetadas que le pega ella al ministro Calomarde. Así, por las buenas, ¿no? Es una señora muy arrolladora y, por tanto, es una gran intrigante. Intrigante, ¿por qué? Porque ella, como ha dicho Jonathan, quiere primero que Isabel II sea reina de España, es decir, que la hija de Fernando VII sea reina. ¿Y para qué? Para casar ella a la reinesita Isabel II con su propio hijo. Y ella va a intrigar todo lo posible, y en eso el compañero de intrigar de ella es el conde de Parcent. El conde de Parcent, supuestamente amante suyo, no queda muy claro, pero es un gran intrigante. Entonces ellos dos van a seguir intrigando en París. La reina se los quita de medio, los manda al exilio, y en París ella va a hacer todo lo que puede para conseguir
casar a este hijo con la reina, con su sobrina, con Isabel II. Pero además tiene 5 hijas por casar, una cosa muy complicada en esa época, porque a las hijas había que dotarlas además y tenían que tener una cierta educación y había que encontrar matrimonios adecuados teniendo en cuenta que ellos eran segundones, porque el padre era un hermano de Fernando VII. Es decir, aquí había mucha gente por casar y una casa un poquito desorganizada. De hecho, a Luisa Carlota le tenían un poquito de miedo. Hasta el rey de Francia le tenía miedo cuando estaba en París, porque era esta gran intrigante. ¿Qué pasa? Que ellos están en París en 1841. Aquí tenemos a los hijos. Los hijos no hablaremos hoy, pero tenemos a la izquierda el que será rey Francisco de Asís, marido de Isabel II, al final, porque el tesón de Luisa Carlota va a llegar hasta el final. Ella va a conseguir lo que quiere. A la derecha, el segundo Enrique, duque de Sevilla. Y abajo, Fernandito, que es un niño que lo dedican a la iglesia. Ya Fernando VII había dejado dicho que este niño, pues mejor que siguiera carrera eclesiástica. ¿Para qué? Para que pudiera ser arzobispo de Toledo en su momento, porque el arzobispo de Toledo tenía unas rentas muy importantes, por tanto, era un cargo muy notorio. Este niño va a morir muy joven, de hecho muere en la Revolución de 1854. Volvía del seminario a Palacio, se pierden las turbas que hay en Madrid, no lo encuentran y lo recoge el embajador francés en la calle, que lo reconoce. Se lo lleva a la embajada de Francia y fruto de estos disgustos este niño muere, no sé, Jonathan, si es con 14, 15 años, una cosa así. Muere en la embajada de Francia, no sabía ni que estaba allí. Estos son los 3 hijos varones. Todos ellos están en Francia en 1841. ¿Y qué es lo que pasa? Que la mayor Isabel Fernandina, que se llevaba muy mal con esta madre tan controladora, va a pegar el gran campanazo. Aparece, parece ser, porque la historia no está clara, nosotros hemos investigado todas las versiones que hay, aparece por el palacio de sus padres en París, pues ellos daban sus pequeñas fiestas, sus pequeñas cenas, y aparece un personaje que es un conde polaco arruinado, este señor que vemos a la derecha, el conde Ignacio Górowski. Los Górowski eran unos condes de segundo orden, una nobleza segundona polaca, pero ya había llegado a Francia exiliado de Polonia porque había sido medio rebelde, había luchado en una rebelión que había contra Rusia y se refugia en París. Pero era un hombre tremendamente guapo, por lo que dicen las crónicas. Tan guapo que el marqués de Custine se enamora locamente de él. Y entonces el marqués de Custine y este señor, el conde Górowski, organizan un ménage à trois con un tercero que era un millonario inglés, que era Monsieur de Sainte-Barbe. Entonces los 3 mantenían un ménage à trois en los palacios del marqués de Custine. En un momento dado, Górowski, que era un señor muy guapo, quiere casarse con una actriz francesa muy conocida, Madame Rachel. Pero esta Madame le dice que no. Y entonces Custine le dice, bueno, pues si no has conseguido a la princesa de los escenarios, quizá que te busques una princesa adecuada. Y se busca a Isabel Fernandina, que queda loca cuando lo ve, se queda enamoradísima. Y entonces ahí hay una serie de historias porque los padres no quieren que se case con él. Ella tiene unos ataques de señora histérica del siglo XIX, entonces no saben qué hacer con ella y deciden mandarle a un convento. La mandan a ella y de paso a todas las hermanas. Porque, claro, tenían que tener mucho cuidado, porque si caía una mancha en la familia, ya casábamos mal a todas las hijas. La mandan al convento de las Madres Agustinas, en la Rue des Oiseaux. Y allí están estas en el convento, pero no se sabe si Górowski entraba en el convento, dicen algunos que era profesor de equitación de las infantas. O total, que la cosa sería, ella le manda unos billetes, unas notas a través de algunos intermedios y un día lo cita ella a las puertas del convento, dicen las crónicas. Y entonces se cuenta que llega allí y se la encuentra a ella con el vestido raído porque se ha descolgado de las ventanas del convento del primer piso con sus ropas y está toda ella allí esperándole, le ha dado cita a una cierta hora, se disfrazan de sirvientes, se montan en un carruaje y salen hacia Bélgica porque quería llegar a Polonia donde su familia tenía propiedades. Bueno, todo esto es un escándalo mayúsculo en París, se entera el rey de Francia, avisan a la policía francesa, en casa de los infantes se monta un guirigay espantoso y la policía francesa los va siguiendo y los detienen en la frontera, en Namur, en la frontera con Bélgica. Bueno, la historia es un folletín del siglo XIX. Los detienen, los llevan a Bruselas, los separan allá en un hotel, lo llevan a otro sitio, lo tienen medio detenido, no saben qué hacer porque ella está manchada de su reputación, la tienen que casar, no saben cómo hacerlo, la devuelven a París, los padres dan permiso finalmente a la boda y les dicen que no se pueden casar ni en Francia, porque es un escándalo, ni en Bélgica, que es un escándalo, porque el rey de Bélgica
no quería tenerlos allí tampoco porque era una molestia y por supuesto en España tampoco. Y se casan en Dover, en Inglaterra. Consiguen ya normalizar la situación, pero de volver a España absolutamente nada. Los padres vuelven a España unos meses después y ella se queda ya en Bélgica con Gurowski, con su amado. Durante un tiempo lleva una vida con un perfil muy bajo, con poco dinero para esta gente, para esta época, pero ella con el paso del tiempo, una mujer bastante inteligente, se va a abrir paso ya en la sociedad belga, porque ya en el año, me parece que es el 50 o 54, ella dice que ya está harta y que ella tiene que entrar en la corte como sea. Total, que ella arrasa, entra en la corte, se hace famosa en la corte belga, y cuando el rey de Bélgica se queda viudo, dicen que tuvo unos amores con él, de los que nació una supuesta hija que fue enviada a un castillo, estas cosas muy del siglo XIX. Es una vida muy interesante la de Isabel Fernandina, una mujer bastante bohemia para su época, de hecho era bastante peculiar, siempre falta de dinero, siempre arruinada, pidiendo dinero continuamente a la reina Cristina, pidiendo dinero a su hermano el rey Francisco, las deudas se le acumulaban porque decía que era muy generosa, muy piadosa, entonces muy caritativa, daba todo, se quedaba sin nada, hasta que finalmente consigue volver a Madrid en 1854 ya con Gurowski. Aquí los tenemos. La única foto que hemos podido encontrar de Gurowski, y esto es ella ya en la corte de Madrid, en un baile que dan de los duques del infantado, de Fernán Núñez en el Palacio de Cervellón. En fin, la vida de Isabel Fernandina es muy interesante porque ella va y viene entre París, casa a las hijas como puede, en realidad no las casa nada bien, a una la casa, esta es ella, y es un retrato de Gurowski también, esta es ella de mayor. Algunos dicen, la marquesa de Fontenoy, que ella acaba como una mendiga en Madrid, que una mendiga desarrapada que va pidiendo dinero por todas partes, y al final casa a las 3 hijas más o menos, no demasiado bien, y al final acaba ella en un hotel de cuarta viviendo en París, porque ella era una señora muy individualista, vivía a su aire y no quería vivir con las hijas. Entonces dice, yo me voy a un hotel, y se va a un hotel baratero en la Rue d'Antoine de París. Y cuando muere, el dueño del hotel le manda una carta a la reina Cristina a España. Le dice que ha muerto la infanta Isabel. Dice, pero aquí nadie ha pagado nada. Llevaba sin pagar un montón de meses el hotel. Le he pagado yo la mortaja, le he pagado yo el entierro, que pague alguien. Y la reina Cristina dice, yo no pago, que pague el rey Francisco, que es su hermano que está en París. Bueno, ella sigue enterrada en París. Un descendiente suyo la quiere traer a España, pero parece ser que le ponen algunas pegas desde Zarzuela. Ella deja una descendencia, deja unas hijas. Aquí tenemos el retrato de la hija mayor. Allí la vemos, María Luisa, que casa con un banquero valenciano, Bertrand de Lis, una gente con buena fortuna, que se arruinaron después. Y aquí tenemos una de las hijas de ella, Margot, Bertrand de Lis, que nos enseña bastante guapa y que fue dama de compañía de la infanta Isabel, de la famosa chata. De esta infanta descienden algunos personajes de la sociedad española, los duques de Alburquerque, pero cabe mencionar a un actor, Carlos Allen Perkins, que lo vemos allí de niño, aquí. Alguien tiene encendido el micrófono en su casa, porque oigo un perro por ahí ladrar. Bueno, Carlos Allen Perkins va a ser un actor bastante conocido a comienzo de siglo, que hizo zarzuela, hizo teatro, fue muy reconocido. Intentó la infanta Isabel que no saliera al escenario porque les parecía que para la familia real no era una cosa demasiado buena, pero fue un personaje bastante conocido. Y de Isabel, de esta infanta, desciende Marisol Ayuso, la actriz que conocemos, que ha estado en series como Aída, y hay mucha gente que desciende que a veces no conocemos. Bueno, esto es la vida sucinta de Isabel Fernandina, pero merece la pena, la verdad, adentrarse un poco. Ella acaba, de hecho, mal con Gurowski, ella acaba separada con Gurowski, Gurowski acaba sin dinero, todos mal viviendo en París, con dinero que la reina Isabel les va enviando, en fin, un poco a ramar y media manta. Pero una mujer bastante bohemia, la verdad, y merece la pena, si vais a Montmartre, ir a la tumba de ella, que tiene un túmulo allí. Esta es Isabel Fernandina, que es la mayor, y la siguiente es Luisa Teresa. Jonathan nos va a hablar de ella, y aquí apunto que para nosotros, que ya las conocemos como si fueran parientes nuestras, son Luisita, Pepita, Isabelita, Cristina y Amalia. Así hablamos nosotros. Me he enterado de una cosa de Pepita, mira, he encontrado una cosa de Isabelita. Hemos funcionado así. Jonathan, aquí tienes a Luisita. Ilústranos. Gracias. Sí, esta es Luisita, ¿no? Luisa Teresa, que es la segunda chica, bueno, la segunda infanta, y además es la primera que nace como infanta, ¿no? Porque las otras fueron infantas, bueno, Isabel Fernandina fue infanta después de nacer por la ley esta.
Ella es una hermana también muy peculiar y es una que tiene muy claro que no va a hacer lo mismo que su hermana, que es dar el campanazo y liar el cipostio que lió. Se casó bastante bien, porque se casó con el noble más titulado del momento, que era José María de Osorio y Moscoso y Carvajal, que es este señor que vemos aquí, duque de Sesa, descendiente pues de, bueno, sus ascendientes más famosos son el Gran Capitán, este viene de la casa de Trastámara, o sea que es un señor bien. Está considerado un matrimonio desigual, lo que pasa que su prima, Isabel II, autoriza el matrimonio. Autoriza el matrimonio, ella puede seguir manteniendo el rango de infanta, sus hijos no, pero ella sí, y parece que es un poco por la gobernadora, por la madre Isabel II, porque el duque de Sesa, el padre, que era el conde de Altamira, tenía cierta relación con la reina gobernadora. Ahora, ¿qué pasa aquí? Ella sigue un poco también la debacle de la hermana. A decir verdad, estas dos, también Pepita, siguen un poco la misma historia. Es un buen matrimonio, un hombre que tiene mucho dinero, mucho patrimonio y que Luisa Teresa va a ayudar a todas a, vamos, dilapidar de una forma bestial. Esto parece ser que es un regalo de Isabel II a Luisa Teresa para su boda. Todo muy diamantístico, muy bonito. Ella, Luisa Teresa, algo tiene ahí porque hay un problema que no terminamos de averiguar, no sabemos muy bien el por qué. Ellos se compran en Suiza una casa. Bueno, esto es parte del aderezo de diamantes que hemos visto antes, ya más separado. Se compran esta casa en Suiza, la Linière, luego ahí estuvo viviendo, por ejemplo, Voltaire, antes que ellos, luego le añaden 44 hectáreas, creo que eran, ¿no? 44 o 54 hectáreas le añaden. Y allí viven bastante bien con 3 hijos, porque nada más tienen 3 hijos, que son Francisco, Luis y María Cristina. Son los 3 hijos que tienen. Allí viven bien, pero viven fuera de España. Viven fuera de España. No está muy claro por qué, no está muy claro por qué se van. Parece que hay como ciertos problemas. Ahí no lo dejan muy claro. Es cierto que él en algún momento también vimos que intentó tener cierto rango, ¿no? dentro de la corte por ser marido de una infanta. Y Luisa Teresa intenta hacer algo, parece que por encargo de su hermano y de su cuñada, que es hacer todo lo posible por unir las dos ramas disidentes de la familia, que es la rama de ellos, ¿no? La rama isabelina, por así decirlo, y los carlistas. Y ella entra en contacto con su primo, don Juan Carlista, e intenta, de una forma más o menos a nivel familiar, todo dentro de la familia, unificar o volver otra vez a, tal vez no unificar, pero sí que don Juan reconozca a Isabel II como reina. Lo que pasa es que, claro, eso se hizo desde un ambiente muy familiar, que en un primer momento la reina doña Isabel dijo que sí, que no había problema, parece que todo se empezó a gestionar, pero fue el gobierno quien parece que detuvo todo esto, porque claro, si se le permitía a don Juan todo esto, era como dar un reconocimiento a él también, una cosa que no querían hacer, entonces era muy complicado. En todo momento, desde que se separó esta dinastía, era muy complicado volver otra vez a unificarla. Luisa Teresa arruinó la casa Sesa, o ayudó, mejor dicho, a arruinarla. Aquí vemos a sus 2 hijos, vale, aquí vemos a los 2 hijos. Francisco, que será el futuro duque de Sesa, y luego está Luis, que será conde de Cabra. Porque, ¿qué pasa aquí? Ella también es una mujer fuerte, una mujer de armas tomar, y cuando empiezan a venir una serie de problemas políticos y sociales en España, ella decide inhabilitar a su marido para poder ella controlar el patrimonio que ha ido gastando y gastando y gastando y gastando a montón. Y su marido, bueno, ahí hay una serie de problemas en todo esto entre ellos dos. Se habla de distanciamiento, luego sí, luego no. Es un matrimonio que al principio parece que funcionaba más o menos bien, pero que luego fue un desastre, similar al de la Isabelita, similar al de la hermana mayor.
Consiguen un buen matrimonio con su hija más pequeña, con María Cristina, un matrimoniazo de la época, porque se casó con Pierre, un príncipe Beaufort, y eso fue algo súper bueno para ellos, aunque le costó también al pobre duque de Sesa sus buenos dineros. Y también, siempre que se casaban los hijos, había algún problema aquí, porque hubo un problema con unas joyas, que ella no pagó, que sí que pagó, y todo esto. Durante la Revolución de 1868, Luisa se va a Francia con su cuñada y con el resto de la familia real, y él se queda aquí. Es decir, se produce como una separación de facto, porque él se queda aquí protegido. Este es un retrato de ella porque el conde de Cabra, su segundo hijo, era pintor, ¿no? Un señor muy bohemio que hay en Cabra. Se hizo una exposición, es un señor bastante así, conocido en esta zona. Esta zona, claro, yo como estoy en Antequera, en esta zona de aquí es muy conocido por todo esto, ¿no? Allí se parece que se le tiene bastante aprecio, por lo menos cuando contactamos con... ¿quién era? Era una cronista, ¿no? Creo que era la cronista de Cabra o... Sí. Creo que fue ella. Me habló con mucho cariño de él y se le tiene bastante cariño allí. Hizo bastantes reformas en el castillo que hay allí, en el castillo de Cabra, que fue donde murió el padre. Que ahora, últimamente, recuerdo que te lo comenté, Ricardo, que te mandé la noticia, se han descubierto unas tumbas nuevas y se preguntan si él está enterrado ahí o no está enterrado ahí, dónde las han encontrado. Porque algo muy curioso, esto es solo la intrahistoria de la escritura del libro. Yo intenté averiguar dónde estaba enterrado el duque de Sesa, porque la prensa no lo dejaba muy claro, y yo llamé al ayuntamiento de Cabra. Y a mí el ayuntamiento de Cabra me dijeron que allí no estaba enterrado. Pero luego me llamó al cabo de un tiempo, de unos días, el enterrador y me dijo que a través de un agujero que había en la pared, en un panteón, había visto la tumba de este señor, del duque de Sesa. Entonces ya no sé si en ese panteón estaba el duque de Sesa y luego lo llevaron a esa zona nueva que han descubierto o no. Pero ahí hay una tumba del duque de Sesa en un panteón que este señor vio a través de un agujero, de una pared, porque estaba el panteón que se caía. Y él murió allí, separados de facto. Parece, por lo que me comentaron los cronistas de Cabra, que murió un poco mal, tenía algún tipo de desequilibrio o algo así. No tuvo que tener un buen final de vida, parece que no, parece que fue bastante traumático. Y ella, pues, se dedicó a ser la duquesa viuda de Sesa y a seguir viviendo la bon vivant. Ella siguió viviendo muy bien. Su segundo hijo, el conde de Cabra, se casó con una holandesa, ¿no? Creo que era holandesa. Sí. Esta Matilde Voning. Vino aquí a Cabra, vivió en el castillo de Cabra, su madre iba a veces a verlo. Ella, Luisa Teresa, que ya digo, era una mujer que gastaba a manos llenas y también ella fue como el infante internacional, pero dentro de la aristocracia, dentro de la alta clase. Y ella pues se movía un poco en todas esas altas esferas y iba un poco viendo a su hijo en Cabra, luego iba en París, se compró una casa en París, luego no, luego se vino para acá. Y claro, a la muerte del duque de Sesa, del marido, le tocó a su hijo mayor, a Francisco, siguiente duque de Sesa, que estaba casado con Pilar, una Jordán Durries, le tocó un poco arreglar todo aquello. Todo ese desastre económico de casa lo tuvieron que arreglar porque estaba el Palacio Altamira, que era la sede importante de los Sesa allí en Madrid, y lo tuvieron que ir vendiendo por partes, se subastaron muebles, aquello fue cayendo en picado. Y luego la infanta Luisa Teresa muere y parece que al final de su vida tiene algo que ocurre mucho en la familia, porque su abuela, María Luisa de Parma, tenía problemas en las piernas en los últimos momentos de su vida. Su hermano, el rey Francisco, también tenía problemas en las piernas. Amalia también parece que tuvo algún tipo de problemas en las piernas de movilidad. Y Luisa Teresa terminó como una especie de silla de ruedas, porque decían, recuerdo que había una nota de prensa que decía que la vieron pasear en silla de ruedas, pero que ella se agarró para subir las escaleras de palacio. O sea, que tenía como problemas de movilidad. Ella falleció en Madrid y ella pues es como la matriarca, entre comillas, de toda
la descendencia que viene para abajo. Pero desde luego ella es famosa por una infanta casada con el mayor rango de la nobleza y conseguir que esa casa, que ya venía ciertamente con problemas económicos de tiempo atrás, contribuyó mucho a terminar ese arruinamiento de la familia, pero por completo. Y es una mujer que estaba mucho en la prensa local, perdón, en la prensa social. Uno se pone a ver la hemeroteca y aparece siempre, todas las fiestas, en todos los saraos, aquí, allí, con uno, con otro. Siempre estaba en ese movimiento. Yo recuerdo cómo en una página ponía que su hijo, Francisco, duque de Sesa, estaba subastando unos muebles, unas obras de arte, porque tenían que mantener todo aquello, y ella, por otro lado, estaba en una gran fiesta en París. Entonces era un poco la contraposición de, fíjate cómo ella parece que, bueno, como todas estas infantas, no tienen un verdadero sentido del valor del dinero. Y ella, desde luego, la que menos, ¿no? Porque gastó bastante. Pero ella sí está enterrada en el Escorial. Ella sí está enterrada en el Escorial, cosa que, como ha dicho Ricardo, su hermana mayor no. Y ella murió en 1900. Fue en 1900 cuando murió ella, ¿no? Sí. Ella es... bueno, no, es la primera, ¿no? ¿Es la primera en morir ella? O sea, de morir no, la primera es Isabel. Sí, pero me refiero a la primera de ser enterrada en el Escorial. Sí que es la primera ella, ¿no? Sí, ella es la primera que fue enterrada en el Escorial. Y ella tiene una vida muy apasionante. La verdad que sí. Hombre, no se puede contar aquí todo, porque si no desvelamos la intrigante vida de la duquesa de Sesa. Pero sí tiene una vida bastante... También se puede sacar mucho de ella si se escarba. Yo creo que sí. Es interesante esta infanta también. Bueno, ayer es curioso, las informaciones que a uno le llegan después, cuando uno ha escrito un libro, llegan más cosas. Ayer nos pasó un amigo una información de que el duque de Sesa, que era el duque de Sesa, marqués de Astorga, conde de Altamira, en fin, una casa muy importante, tenían también un palacio aquí, en la calle Ancha, esquina casi Paucrares, casi Vía Layetana en ese momento, justo detrás de Correos. Y en 1909 ese palacio estaba todavía ahí, pero eso fue una ruina tan total, como dice Jonathan, la que la infanta trajo a esta casa, que se hundió completamente. Acabaron prácticamente sin nada. Esta es la segunda. Gracias, Jonathan. Sigue Pepita. A Pepita la llamaron siempre Pepita, Josefa Fernanda. Y Pepita va a ser aquí un poco la moderna, la revolucionaria, la liberal. Pepita, ¿qué le pasaba? Que no era fácil de casar. Porque claro, ya teníamos la mancha de Isabel, que se había fugado del convento. A Luisa la habían intentado casar con el emperador de Brasil, la cosa no fue bien, y se casa con el duque de Sesa, que era un duque muy importante, pero no era un príncipe de casa real. Con lo cual a Pepita no le venía bien la cosa, no era fácil. El padre hacen intentos para ver si la pueden colocar en algún sitio, pero ella se enamora de un general. Primero se enamora de un cubano que llega a Barcelona, que es periodista, que es poeta. Hay varias versiones, dicen que un día iba ella paseando por el Paso del Prado en Madrid, y entonces los caballos se desbocaron y el poeta fue allí a ayudarle, y entonces empezó a mandarle poesías a Palacio a través de los sirvientes, bueno, estas cosas románticas del 19. Pero en cualquier caso ella se enamora de este poeta cubano que se había formado en Barcelona. Llegó de Cuba a Barcelona, José Güell y Renté. Es unos güey de aquí de Mataró, del Maresme. No son de la zona vuestra, Carmen, pero son de aquí del Maresme. Y se habían ido a Cuba, habían hecho no una gran fortuna, pero sí suficiente para mandar al hijo a estudiar aquí en Barcelona, y después fue a Madrid. Se hizo muy amigo de liberales, del general Prim, de un movimiento liberal importante y culto en Madrid, y entonces dicen que se fijó en la idea de casarse con Pepita. Bueno, la cosa no funciona bien, el gobierno toma cartas en el asunto, lo sacan del medio y lo mandan fuera, lo envían a Francia. Cuando lo han enviado a Francia, Pepita se enamora de un general, el general Portillo. Y aquí hay todo otro novelón con cartas de Portillo que van y que vienen, cartas de la infanta que no se fía de él, que le han dicho que él tiene un amante por otro sitio. Es una cosa muy complicada. Al final a Portillo se lo quitan también del medio, y justo cuando se lo han quitado del medio y lo han mandado, me parece que es a Bayona o no sé dónde, primero a Mallorca, reaparece Güell, que ha venido otra vez de Francia. Y entonces hay una historia como de capa y espada. A ella la han enviado a Valladolid con su padre.
A Pepita la mandan con su padre, que estaba viudo, a Valladolid. Y el padre en ese momento tenía amores con una actriz. Entonces allí en el Palacio de Valladolid, en el Palacio Real de Valladolid, vivían ella y su padre y aparecía la actriz esta. Y de pronto Güell, que ha vuelto de Francia, se persona allí diciendo que se va a casar con ella. Hablan de un matrimonio que se celebra medio en el campo con un cura que han encontrado. Luego, claro, se enteran de que la reina no quiere eso. La reina les ha dado permiso, pero el gobierno no les ha dado permiso. Entonces se forma ahí un lío espantoso. Cuando ya se han casado al día siguiente, ella dice que no se quiere casar porque entonces pierde su rango de infanta. Y entonces el gobernador civil hace traer a Güell, que se ha casado ya con ella, para que escuche de labios de ella que ella ya no quiere casarse, que quiere anular el matrimonio de un día anterior que no ha sido consumado. En fin, se monta un lío espantoso y al final no le queda más remedio que seguir con él. Total, que como se ha casado mal, le quitan su rango de infanta y para Francia que la envían, y allí está en Francia bastante tiempo, hasta que en 1854 ellos vuelven y se suman a la Revolución Liberal. Como se suman a la Revolución Liberal, ellos están en Valladolid, vienen a Madrid, y entonces la prensa les loa porque son liberales, y la reina le devuelve su rango de infanta de España a ella. A partir de ahí, ella y Güell van a tener una posición en la corte, son aceptados en la corte, pero ellos van a ser personajes también siempre muy molestos, porque sobre todo tienen mucha opinión política, y ya con la Revolución de 1868 se van a París, exiliados con la familia real. A partir de ahí ellos en algún momento dejan de convivir, aunque Güell sigue funcionando en el entorno de la familia real, y ella, que tenía bastantes reaños, este es Güell, señor poco atractivo por lo que parece, tampoco ya era demasiado guapa. Pero ella, cuando se queda, ella exiliada en Francia, cuando los mandan primero para allá, se queda embarazada y dice que ella quiere venir a parir a España. Y entonces llama al gobernador civil, consiguen atravesar los Pirineos, llegar a Navarra y ella tiene a su primer hijo en Navarra, en Valcarlos. Entonces la reina Isabel a este hijo le va a dar un título que es Marqués de Valcarlos porque ha nacido en Navarra. Es decir, que era gente mujeres con muchos reaños. Ellos van a acabar mal en París, totalmente arruinados tanto Güell como ella. Güell sigue siendo un hombre con una gran cultura, vuelve a Madrid, trabaja de abogado. Él es uno de los que posibilitan que se funde la Universidad de La Habana y Pepita va a quedar olvidada en París. De hecho, ha sido muy difícil rastrearle a ella porque las fuentes, algunas dicen que vivía también como medio desarrapada, que llamabas a su casa y aparecía mal vestida, que no tenía dinero, siempre arruinada, pidiendo dinero a su hermano Rey Francisco. Y su hijo, este es Güell, de mayor, y este es el hijo mayor, el Marqués de Valcarlos, que fue un personaje también bastante complicado, que generó muchos problemas en París. Cuando Isabel II es exiliada en 1868 y se va a París, los Güell entran mucho en la pequeña corte que se genera en el Palacio de Castilla, donde vivía la reina. Y hay unos lances de capa y espada también, porque el hijo de Pepita dice en un momento dado que él se va a convertir en amante de la reina. Y entonces el que era amante de la reina en ese momento le reta un duelo. Y van ahí al duelo a ver si se van a pelear o no se van a pelear. Al final todo queda en nada, aporrean las puertas de la casa de uno. En fin, una cosa muy folletinesca también. Y al final la pobre Pepita va a acabar completamente arruinada, opacada, desaparecida de la escena social completamente. Es muy difícil seguirle el rastro. Si bien es verdad que hemos encontrado que tenía una casa en Argel. ¿Por qué en Argel? No sabemos. Pero de ella no quedaron estos dos hijos, Valcarlos y el Marqués de Güell, que es un título que le dan al segundo hijo, Marqués de Güell, pero de estos hijos no va a quedar descendencia, con lo cual de Pepita se sabe muy poco y todavía nos faltaría saber más. De hecho, fotografías no hay más que esta que hemos mostrado aquí, que es la que aparece en todas partes. Pero fue un personaje bastante peculiar. Pepita está enterrada en París también, en el mismo cementerio de Montmartre que está Isabelita, que está su hermana mayor, allí está enterrada ella. Y la siguiente es la infanta boba, la infanta tonta. Jonathan. Pues ella es María Cristina, Cristinita para la familia. Ella es, como dice Ricardo, siempre se le ha llamado la infanta tonta o la infanta boba. Nosotros, aunque hemos intentado buscar, porque a mí, claro, la llamaban y se sigue llamando la infanta boba, a mí siempre me ha interesado mucho el por qué, ¿no? El por qué se la ha llamado así. Se hablaba de algún tipo de deficiencia, algún tipo de problema cognitivo, no está muy claro el qué. Y pues la verdad que yo quería intentar averiguar qué le pasaba. No hemos encontrado nada. Es más, hemos encontrado al revés, información un poco contradictoria.
porque por un lado tenemos una carta de su padre, de Francisco de Paula, a su hermana, a la reina María Isabel de las Dos Sicilias, que es la madre de Luisa Carlota y de la reina gobernadora, diciéndole que su hija Cristina es como su querida tía Pepa, que es esta señora que vemos en el cuadro de Goya de la familia de Carlos IV, que tiene aquí en la sien una especie de mancha, la infanta Josefa Carmela. Lo que pasa es que le dice que es menos peculiar, es menos rara, ¿no? Menos extraña y menos peculiar, le dice. Y por otro lado hemos encontrado una carta que publicó una, bueno, anónima, porque no dicen quién es Marquesa, creo que era Marquesa X, ¿no? O Condesa X, se pone. Donde dice, ¿te acuerdas? A una amiga suya le dice, ¿te acuerdas cuando éramos pequeñas, íbamos a palacio, qué lista era la infanta, qué memoria tenía, cómo recitaba? Entonces está esa información un poco contradictoria de ella. La verdad que la sensación que por lo menos a mí me ha dado después de leer la correspondencia familiar es que era una señora o una chica cuando era más joven que se hacía querer, que era difícil enfadarse con la infanta María Cristina. Lo que pasa que es verdad que era muy difícil casarla o muy difícil buscar el matrimonio ya por todo lo que hemos visto atrás. La hermana mayor casada con un conde polaco venido a menos, la otra casada con el duque de Sesa y la otra casada pues, con un poeta cubano liberal. Claro, me quedaban las dos más pequeñas, que el rey Francisco se convierte en una especie de padre putativo para ellas, porque se las lleva, a sus dos hermanas más pequeñas, se las lleva al Palacio Real, mientras el padre, don Francisco, se casa en segundas nupcias, que luego ya lo veremos al final, con una cantante de ópera que era Teresa Redondo, tiene un hijo con él, con ella, y estas niñas, Cristina y Amalia, que eran las más pequeñas, se quedan en palacio. En un momento dado, entra en escena don Sebastián Gabriel, que es el señor que vemos aquí al lado de ella. Era un hombre que era hijo de la princesa de Beira, cuñada de don Carlos, y también segunda mujer de don Carlos el carlista, del primer carlista, e hijo del... ¿cómo se llamaba el padre? Pedro Carlos. Pedro Carlos, eso, hijo del infante Gabriel. Entonces, estaban, digamos, todos se quedaban en familia porque también era descendiente de los Borbones. Llega este señor, que había sido carlista, viudo de una hermana de la madre de María Cristina, de la infanta Boba, y quiere, digamos, quiere someterse a la dinastía isabelina, quiere reconocer a Isabel II como reina. En ese momento es cuando dicen, bueno, pues entonces aceptamos el acatamiento, pero te tienes que casar con María Cristina. Y ante toda, por lo menos lo que se cabía esperar en aquel momento, después de 3 matrimonios tan raros que tuvieron sus hermanas, este matrimonio parece que fue bastante feliz. Es decir, no hemos encontrado por ningún lado ninguna pega de Sebastián hacia María Cristina, para nada. En ningún momento, sí que es verdad que la madre se enfada, porque claro, la madre de Sebastián, cuando se entera de que se va a casar con María Cristina, pone el grito en el cielo y se enfada un montón. Pero bueno, tienen, aquí los vemos a los dos también, a María Cristina y a Sebastián Gabriel. Sebastián Gabriel tiene un ojo de cristal. No se sabe muy bien cómo, qué le pasó, tal vez lo perdió en una batalla mientras peleaba en el bando carlista, pero tiene un ojo de cristal. Qué barbaridad. Curioso que cuando... A mí me hace mucha gracia la infanta Cristina porque yo por lo menos lo veo así. Parece que tenga como distintas caras. Depende de la foto que salga, tiene una cara o tiene otra. Es un poco como... No parece incluso ni la misma, ¿no? Depende de cómo la veamos. Es un matrimonio que vive muy bien porque Sebastián Gabriel tiene mucho dinero. Por encomiendas, luego tiene muchísimas obras de arte y forman una familia muy cercana, tal vez la más cercana, a la Casa Real. Se mueven mucho en palacio, acuden a todas las ceremonias palatinas. Aquí vemos, por ejemplo, en la foto superior a Sebastián Gabriel con los reyes, Isabel II y el rey don Francisco. Y abajo vemos a la infanta Cristina, pues con las sayas y los niños, ¿no? Las cuidadoras de estos niños. Tienen a Francisco, futuro duque de Marchena, Pedro, futuro duque de Dúrcal, Luis, futuro duque de Ánsola, Alfonso, sin título ninguno, y Gabriel, que nace ya en el exilio y sordomudo. Ellos, cuando estalla la Revolución de 1868, estaban en el País Vasco junto con la familia real, bueno, junto con Isabel II y el rey Francisco, y cuando estalla la Revolución la Gloriosa, se van con ellos, ¿no? Se van con ellos. Y hay una reseña
que ponemos en el libro, que también es muy graciosa, creo que es del periódico La Época o del Español, no recuerdo ahora cuál era, que, bueno, pues describía cómo se estaba yendo la familia, ¿no? Decían, en el primer coche Isabel II y el rey Don Francisco, en el segundo coche tal. Dice, y en el tercer coche, dice, bajan el infante Sebastián Gabriel y la infanta María Cristina saludando a todo el mundo como acostumbra. Es decir, ella parece que no se enteraba de nada. Ahí en mitad de toda la horda de gente que los estaba echando, ella saludando con la manita como si estuviera un acto público. Entonces se van a Pau, compran esta villa que vemos aquí, la Villa Labordet, y allí viven bastante bien. Sebastián Gabriel se implica mucho en la restauración alfonsina, se implica mucho en la restauración de su sobrino Alfonso XII, parece que le tiene muchísimo cariño, se implica también en qué plan educativo va a seguir el príncipe de Asturias, futuro rey, en el exilio, se implica mucho en la abdicación, él se implica mucho en todos los planes familiares. Es más, cuando ocurre el catastrófico incidente de Gaetano dos Sicilias, que es el que está casado, el marido de la chata, porque ese señor se suicida, parece que un poco le echan la culpa, o sea, no le echan la culpa a Sebastián, sino que lo que le dicen a Sebastián es cómo es posible que tú, que has estado un poco detrás de la boda, no hayas visto que a él le pasaba algo, ¿no? Si tenía algún tipo de depresión o el problema que sea que le sucedía. Eso es porque ellos, Cristina y él, estaban muy implicados dentro de la propia familia real, incluso en el exilio, aunque es verdad que aquí en Pau se apartaron un poco, porque la vida en el exilio fue muy caótica. Los reyes se separaron, había muchas tendencias políticas por muchos lados, y entonces Sebastián Gabriel muere en el exilio, aunque ya estaba la monarquía alfonsina restaurada, y decide María Cristina volver. Y vuelve. Aquí vemos a unos hijos, vemos al duque de Marchena. Este también es el duque de Marchena, ¿no? El otro. Sí, es Marchena. Sí, con María Pilar, que es su mujer. Y luego vemos a Luis Jesús Ánsola, bueno, al duque de Ánsola. Cuando vienen aquí a Madrid, viene ella, María Cristina, con sus hijos a Madrid. Y aquí ocurre algo que es lo que siempre se ha visto, como que a ella le sucedía algo, que es que, digamos, la Casa Real es quien se encarga de tutorizar a estos niños. A ella la tienen en un palacio, ella vive muy bien, vive estupendamente bien, hasta el punto de que poco antes de morir, en las Cortes se debate de que ¿por qué le tenemos que seguir pasando una lista civil? O sea, ¿por qué tenemos que seguir manteniendo económicamente a la infanta Cristina o dándole un sueldo cuando es, si no la mujer más rica del reino, de las más ricas? Entonces, la infanta Cristina acepta que le dejen de pagar y de mantenerse con su propia fortuna, que era bastante. Lo que pasa es que, claro, tiene unos hijos muy peculiares. Cada hijo se puede hacer un libro de él, porque son hijos muy, muy peculiares. El mayor, que es estos dos que vemos aquí, tanto la foto superior como la foto de en medio, es Francisco, duque de Marchena, que hace un buen matrimonio con Pilar Muguiro, que es la que vemos ahí sentada con él. ¿Qué pasa? Este hombre es un hombre peculiar, un hombre controvertido, un hombre que era homosexual. Hemos encontrado incluso una carta muy, muy interesante a un amante suyo que estaba en Palacio la carta. No se llevaba nada bien con su mujer. Yo no sé hasta qué punto pudo llegar a maltratarla o no, pero ahí parece que hubo algún tipo de encontronazo fuerte con su mujer. Su mujer tuvo un amante, que era el poderoso Zaharov, que era conocido en todas las cortes europeas porque era un señor muy belicista, muy de todo, de armas, un señor con muchísimo dinero también. No está ahí siempre se ha rumoreado de que si los hijos eran de él, eran de ella, eran de él o era de Zaharov. Él terminó recluido en una clínica de hidroterapia y murió allí. Posiblemente murió en algún tipo de... Yo tengo mis dudas de que murió en algún tipo de intento de cura de su homosexualidad, porque parece que era una homosexualidad muy notoria. Entonces, no sé hasta qué punto la vivía más o menos pública, pero que tenía una homosexualidad muy notoria. El otro que vemos aquí, el del bigotito, es Luis, que es duque de Ánsola, y él se casa con Ana Germana Bernardo Quirós, que es descendiente de su tía la gobernadora, de los Campos Sagrados. Este, otro igual, que también tiene una vida muy peculiar. Él muere en Argel, muere allí bastante... muere allí enfermo, se va allí a unas curas y tal, y allí fallece. Y su mujer, que es Ana Germana,
tiene una relación, parece, o eso dicen, con Manuel Méndez Vigo, que era un diplomático en aquel momento. Al año de morir su marido, el duque de Ánsola, ella se casa con su amante. Entonces siempre ha habido una especie de, digamos, de rumorología hasta qué punto el último hijo que tuvieron ellos, es decir, los duques de Ánsola, era realmente del duque de Ánsola o era de su amante. Aquí vemos dos fotos. El señor es el famoso duque de Hernani y ella es María Pía Dúrcal. Entonces, ellos descienden, por un lado, de Ánsola, se supone, y por otro lado de Pedro, que es el que no hemos visto foto de él, que es duque de Ánsola, que él se casa con Caridad Madán. Y entonces ellos también tienen una amplísima, amplísima descendencia. Y luego tenemos al otro, porque Gabriel muere, más pequeñito de todos los hijos de la infanta Boba, muere pronto. Tenemos a Alfonso, que como he dicho no tiene título ninguno, porque es un hombre también muy difícil de rastrear. Es muy difícil de rastrear. Él se casa con el hijo de una barbera, con la hija de un barbero, o sea, con una señora extremeña, Menéndez se llamaba ella de apellido, y hace poco, bueno, incluso ya con el libro publicado, encontramos esta anécdota, nos enseñaron esta anécdota curiosa de que ella intentó matarlo con un cuchillo envenenado, tuvo que acudir la policía a casa, o sea, un show. Estos hijos, los hijos de la infanta Boba, son un show esperpéntico total y cada uno, mientras que ella tiene una biografía bastante opaca también, porque ella, una vez que llega a Madrid, deja de tener cierta importancia, tiene una importancia social, evidentemente, como la tía del rey Alfonso, pero deja de tener una importancia para las crónicas, por ejemplo, porque simplemente aparece pues a los bailes, para acá, para allá, siempre Alfonso inaugura los bailes con ella, le da el brazo para entrar, es decir, se le tenía mucho cariño a la tía Cristina, pero quienes preocupaban de verdad eran sus hijos, unos hijos que en su mayoría vivieron en el exilio, menos Alfonso, que se quedó aquí y murió ya en la República, y Gabriel, que también murió aquí, el resto siempre estaba un poco exiliado porque eran hijos difíciles de llevar. Era una familia muy, muy, muy peculiar y muy difícil de llevar, entre amantes, amoríos, la homosexualidad de Marchena, todo muy complicado para la España del momento. Entonces, cada uno de ellos es cierto que parece que puede tener perfectamente podemos hacer un libro que se llama Los hijos de la boba y hacer una segunda parte de esto. Es una familia muy curiosa, sí, sí. Bueno, aquí esta señora que veis a la izquierda, María Pía de Borbón y Madame, ella se casa con un argentino muy rico, que tenía un ingenio azucarero en Tucumán. Una familia muy rica, se casa en 1907. Ellos se van a Argentina, la familia de él se arruina, se separan, ella vive en Buenos Aires bien, es una señora que está muy en la sociedad, monta una tienda de antigüedades y en un momento dado la llama Juan Domingo Perón porque quiere que sea profesora de buenas maneras de Evita, de su mujer. Y entonces María Pía dice que ni hablar, que ella si es una Borbón que representa la Casa Real Española en Argentina, por supuesto no va a darle clases de buenas maneras a Eva Perón. En fin, de la boba descienden también personajes conocidos de la escena. Por ejemplo, Pastora Vega. Pastora Vega, que fue mujer de Imanol Arias, desciende, ¿por qué? Porque el segundo duque de Dúrcal tuvo como amante a Pastora Imperio. Y los hijos de la hija de Pastora Imperio era Borbón, porque era hija del duque de Dúrcal. Son unas estas cosas genealógicas interesantes. Y luego la primera duquesa de Dúrcal, separada, ya viuda del Borbón, también tiene un lío con un señor y de ahí nace una actriz muy conocida, María Fernanda Ladrón de Levara, que es la madre de Amparo Ribelles y de Carlos Larrañaga. O sea que este mundo de la escena está mucho en la descendencia de la infanta Cristina. Y llegamos a la última, que es Amalia. Con Amalia ya el rey Francisco estaba desesperado, porque necesitaba casar a alguna de las hermanas bien. Y entonces buscan y aparece por España un príncipe de Baviera, el príncipe Adalberto, un personaje muy peculiar. El padre de Adalberto era el rey Luis I. Luis I era un apasionado de la Grecia clásica. Tanto es así que le había dicho que iba a convertir a Múnich en la Atenas del Norte. Y entonces tenía una pasión por todo lo griego, la antigüedad clásica. Y su hijo Adalberto, desde muy niño, él dice que quiere casarse con una princesa española para que las flores de lis de los Borbones de España lleguen a Múnich. Y así es. Y en un momento dado hablan de casarlo con Isabel II, él hace un primer viaje
a conocer a las infantas, que eran la boba y Amalia. Obviamente se queda con Amalia. La boba se queda unos años ahí esperando que llegue el pobre Sebastián con el ojo de cristal para casarse con alguien. Pero bueno, ella se casa con el bávaro, él encantado con ella, se la lleva allí a Múnich y ella se inserta en una familia también muy peculiar, porque la familia real bávara en ese momento es muy peculiar, porque el rey Luis es el famoso rey loco, el rey Otto, hermano de Luis, se creía perro, la princesa Alejandra tenía una fantasía, ella tenía varias, ¿no? Una de ellas era que tenían que limpiarle de polvo cualquier cosa que ella tocase o que fuese a comer, en el momento de comer. Siempre tenía una persona que le tenía que limpiar todo. Pero otra cosa que tenía también era que en un momento dado ella tiene la convicción de que un sofá ha tomado posesión de su cabeza. Es decir, que ella tiene un sofá metido en la cabeza. Y entonces, claro, no iba a los actos de corte porque entendía que el sofá no pasaba por las puertas. Entonces llaman a un médico porque no saben qué hacer con esto y encuentran una forma de solventar el problema de la princesa esta, que era hermana de Adalberto. Un hombre inteligente le pone por la noche un orinal debajo de la cama y cuando ella no se entera por la noche le pone un sofá en el orinal y a la mañana siguiente le dice que es que ella lo ha vomitado. Entonces ella, como cree que lo ha vomitado, lo ha sacado de su cabeza y se cura. Real, no me invento nada. Sí. O sea que la infanta María llega a esta casa, esta familia la atienden perfectamente bien, el rey Luis, su suegro, hablaba español, Adalberto hablaba español, eran grandes latinistas, de hecho viajaron muchísimo a España, ellos, incluso el rey Francisco, construye en Aranjuez un palacio, se conocía como Palacio Baviera, para cuando ellos venían a España, y van a ser, Amalia va a ser la única de las hermanas que va a casar con una corte extranjera y que va a vivir un poco a la grande du monde, porque ella en Baviera sí que va a conocer a todos los príncipes de Europa, a todo el mundo que pasa por esa corte y va a tener una posición muy prestigiosa, viajando mucho, conociendo a todo el mundo. Ella queda viuda pronto de Adalberto. Adalberto muere siendo todavía joven, aunque aquí le vemos con este aspecto de señor mayor. Había otra cosa además, Adalberto era heredero del trono de Grecia, porque antes de la dinastía griega que conocemos, de la reina Sofía, hubo una dinastía previa, una dinastía bávara, hubo un rey, un príncipe de Baviera que reinó en Grecia, el rey Otto I, que era hermano de Adalberto. Como el rey Otto no tenía hijos de su matrimonio con la reina Amalia, Adalberto era heredero del trono de Grecia y eso generó un montón de complicaciones a la hora de casarlo con Amalia, porque aquí en España decían que desde luego ella no iba a convertirse a otra religión que no fuera la católica y que desde luego los hijos no se iban a educar en la religión ortodoxa griega. Al final, Adalberto, empecinado en casarse con una Borbón de España, dice que tira para adelante, que lo de Grecia no le importa nada y que se quede Grecia sin heredero. Bueno, en fin. Por eso, después en Grecia hubo una segunda dinastía, que es la de la reina Sofía. Son dinastías distintas. Bueno, Adalberto muere joven, un hombre además muy ilustrado, muy culto, muy interesado en botánica, muy interesado en zoología. No era cualquiera, es una familia bastante culta. Aquí tenemos a María, en su esplendor en la corte bávara. Ella ya viuda, hemos encontrado, bueno, ella vive, entre otros lugares, en el Palacio de Nymphenburg. Esto es Nymphenburg, uno de los palacios reales de Múnich, está en las afueras. En Múnich, si uno va, está el Palacio de la Residenz, que era el palacio del rey en la ciudad, y luego estaba Nymphenburg, que era un palacio de verano, donde ellos iban a pasar la temporada estival. Entonces, Amalia vivía entre el palacio de la ciudad y el palacio de Nymphenburg, vivía con su marido, inserta en el grupo familiar. Pero hemos encontrado una referencia a la marquesa de Fontenoy, cuenta que ella viuda tiene un affair con un cantante o con un actor y que eso acabó de forma trágica porque la novia de este cantante o de este actor se suicidó. Entonces, eso está una cosa como está muy velada y como no hemos visto fuentes alemanas, porque el alemán de esa época es indescifrable, no podemos saber más. Pero sí que sabemos, cuenta la marquesa de Fontenoy también, que como estas hermanas eran muy particulares, en un momento dado Amalia comienza como a perder la cabeza. Entonces ella cuenta dos escenas. Una escena que está ella en el palco real de la ópera de Múnich, imaginaros la corte en la Belle Époque, las señoras puestas hasta arriba de joyas, trajes, etcétera, y los señores también con uniformes, sables y todo. Entonces ya se le ocurre sentarse encima de la barandilla
haciendo así con los pies por encima de los que estaban sentados debajo, y ya se la tienen que llevar, dicen que llaman a un ujier para que sacara a la princesa, a la infanta, que está haciendo estas cosas raras. Eso fue el primer aviso, pero hay un segundo aviso que sale en prensa española, donde dicen, creo que la cita es como: no fue ataque de locura lo que le dio a la infanta, sino que fue una crisis nerviosa. Entonces cuentan que estando también en la ópera, un día le da un payá, le da un brote a ella, un parraque que dicen ahora. Entonces se levanta y comienza a arrancarse las joyas y el traje y todo. Tienen que parar la representación de ópera y llevarse a la infanta de allí, porque es que no sabían qué hacer con ella. A partir de ahí ya tienen medio retirada, de hecho desaparece de las crónicas, la mandan a ciertos hospitales para ciertas curas, pero ella ya desaparece. Lo interesante de Amalia es que, claro, con Amalia y Adalberto, ellos van a tener varios hijos. Aparece esta especie de tradición de matrimonios dobles entre las casas de España y de Baviera, ¿sí? Son matrimonios dobles. El hijo de Amalia, Luis Fernando, se va a casar con la infanta Paz, prima hermana suya, ¿sí? Por tanto, Amalia y Adalberto, sus hijos, los hijos de, perdón, el hijo de ellos y la infanta Paz se va a casar. Y el hijo de la infanta Paz y de Adalberto se va a casar con otra infanta de España. Por tanto, son 3 matrimonios seguidos en 3 generaciones, Baviera-España. Esta es una foto de grupo muy bonita tomada en el Palacio de Nymphenburg. Amalia es la que está a la izquierda sentada, y ahí vemos a la infanta Paz, a Fernando Baviera, a la infanta Eulalia, al príncipe de Saboya-Génova, a Alfonso de Baviera, Luis Fernando de Baviera, la princesa Elvira de Baviera, el duque de Génova. Este niño de aquí es Luis Fernando, el infante Luis Fernando. Y aquí está la duquesa de Génova y la princesa Clara. Amalia, a pesar de este brote de locura que no sabemos muy bien en qué acabó, pero desde luego vivió muy retirada, fue muy querida y muy respetada por toda su familia, siempre muy atendida. Aquí tenemos algunas fotografías de hijos suyos. A la izquierda, Luis Fernando, que va a ser infante de España, se va a casar con su prima hermana, la infanta Paz, hija de Isabel II. Y a la derecha esta foto muy bonita, que son las hijas de Amalia, que son a la izquierda Isabel, duquesa de Génova, y a la derecha Elvira, que se casa con el conde Rumna Kaunitz-Freudenthal, una cosa muy impronunciable, que era un noble bastante rico de la nobleza checa. Aquí tenemos también localizado, fijaros, esta tiara de perlas y brillantes que lleva la infanta Paz y que viene de la infanta Luisa Carlota, que es la madre de Amalia. Es decir, las pocas piezas de joyería que hemos podido localizar que pasan de la vieja Luisa Carlota a su descendencia. Y hasta aquí la vida de Amalia, que es bastante interesante. A mí Amalia me parece un personaje, y además la corte bávara esa es muy bonita, porque aquí lo contamos también en el libro, las intrigas que hay con el rey loco, si fue asesinado o no fue asesinado. Y terminado el libro, digamos, terminada la historia, estas 5 infantas, quisimos poner un pequeño epílogo, porque como hemos dicho antes, el padre de ellas, el infante Francisco de Paula, cuando muere Luisa Carlota, la señora de Armas Tomar, se casa con una actriz que se llama Teresa Redondo, y dejó un hijo, Ricardito. De él nos va a hablar Jonathan. Este es el infante ya mayor, el padre de todas estas. Este es el infante ya Francisco de Paula, ya fotografiado, ¿no? Él, como dice Ricardo, a la muerte de Luisa Carlota, bueno, se convierte en un personaje un poco incómodo de la corte y deciden que hay una especie de decisión de que se tiene que casar, ¿no? Porque se tiene que casar porque lo encuentran también tonteando con 2 miembros de su servidumbre, con 2 chicas francesas. Entonces, esta sangre Borbón que tiene él, pues le dicen así que se tiene que casar. Él intenta casarse con, bueno, o plantea casarse con alguna princesa de sangre real, pero al final no. Y él era un señor muy melómano, le gustaba muchísimo, era un señor muy culto, un señor muy, muy cultivado, mucho más que sus hermanos, también tuvo una educación más especial, y él tiene una gran biblioteca de música, que actualmente se conserva en la Biblioteca Nacional, que es tremenda porque a él le encantaba mucho el arte, tanto el arte, o sea, digamos, como el pictórico, como las obras de arte pintadas, y también la música. Y es a través de la música que encuentra a Teresa Redondo, que es su segunda esposa. En un primer momento, simplemente, digamos, pues son novios, ¿no? Son pareja, no se casan. Tienen a este chico que vemos aquí, que es Ricardo María Redondo,
que yo intenté buscar a María Teresa por todas partes, su partida de nacimiento, de bautismo, dónde está, y al final resulta que es que no se llamaba María Teresa Arredondo, sino que se llamaba Redondo. Y no era Arredondo Martínez Ramírez de Arellano, sino que era Redondo Ramírez. Todo eso vino después. Una vez nacido el niño es cuando se casan. Y tienen un matrimonio pues, en el Palacio de San Juan del Buen Retiro, que ya no se conserva, pero allí es donde vivían. Y digamos que Teresa en un primer momento hay cierto miedo por parte de los hijos, por parte de la corte, de que sea una señora que se quiera aprovechar del buenismo del infante, pero parece que no. O sea, esos miedos no sé muy bien, o no sabemos muy bien de dónde salen, pero luego parece que no, porque forman ahí una pareja bastante simpática entre ellos dos, crían bastante bien a este niño que nace, o sea, perdón, que crece en un ambiente muy culto y muy, por un lado, burgués dentro del palacio, porque Teresa puso ahí su toque, y por otro lado, muy regio, cuando salían con el padre a las ceremonias o cuando salían con el padre a los reales sitios, pero Teresa Redondo en 1863 fallece. Muere y entonces Francisco de Paula se queda viudo con un niño. Francisco de Paula estaba enfermo, Francisco de Paula termina muriendo de un cáncer. Entonces él estaba bastante enfermo y él sabía que le quedaba poquito para fallecer, no le quedaba mucho más, y decide, aquí vemos un cuadro de los dos, de Teresa y de su hijo Ricardo, y decide pues acercar mucho a Ricardo al rey Francisco, digamos a su medio hermano, ¿no? Para que, si él muere, pues sea una especie de padre putativo. Y con la muerte de Teresa Redondo es cuando Isabel II le da a su cuñado, un cuñado por el que parece que tuvo bastante aprecio, siempre, le da el título de Duque de San Ricardo, que es a la muerte de ella, a la muerte de la madre. Y a partir de la muerte del infante Francisco de Paula en 1865, ya en los albores de la caída de la monarquía en el 68, Ricardito, que es como lo llama todo el mundo, se va a vivir a Palacio y se queda ya siempre con el hermano. Siempre se queda con el rey Francisco. Una vez que el rey Francisco y toda la familia real sale en 1868 a París, el duque de San Ricardo se va con él. Y se convierte en una especie de hijo adoptivo, porque se lo queda, en todo momento está con él. El rey Francisco viaja mucho, viaja a Baviera, viaja a Bélgica, viaja a Luxemburgo también estuvo, es decir, viaja en todas esas partes y a todas esas partes iba con Meneses, que era el famoso Meneses, su secretario, y con Ricardito. Es decir, iban siempre juntos. Y a la muerte de San Ricardo, porque San Ricardo muere muy joven, en 1871, creo que era, 71-72 muere, parece ser que de diabetes, porque él era diabético, o de las consecuencias de la diabetes, tiene una muerte bastante fea también, y es una muerte muy sentida, tanto por Isabel II como por el rey Francisco, por supuesto, que yo imagino que lo quería como un hijo, porque estuvo siempre muy unido a él, incluso también por la reina gobernadora, o la ex reina gobernadora, la reina María Cristina, también tenía, parece, cierto aprecio, cierta simpatía por no sé cómo llamarlo, este sobrino, que, bueno, no tuvo mucha relación con él cuando nació, ni nada, porque no lo conoció solamente en un viaje que hicieron la madre y el hijo a Francia, pero luego en el exilio parece que sí que trató con él y tiene bastante cariño por él. La muerte de San Ricardo fue una muerte entre inesperada y esperada, porque él estaba enfermo. Entonces todo el mundo planteaba que a este chico le podía pasar algo. De él, aunque se intentó casar con una princesa muy segundona o un miembro de la aristocracia francesa y tal, no se casó con nadie, no hay descendencia y está enterrado junto a, bueno, no junto, no es la misma lápida, pero sí con su hermana Isabel Fernandina. Está enterrado allí los dos. Y ya digo, de él no queda nada, no queda descendencia porque murió muy prontito. No hay mucho que contar de él, ciertamente, aunque el capítulo que hicimos a mí me gustó mucho, que era un capítulo muy, muy cerrado, y lo decidimos meter un poco por esta simpatía hacia este chico, que yo lo que pensé es, digo, vamos a meter aquí en el epílogo a San Ricardo, porque si no, nadie va a escribir sobre él, porque es tan poquito lo que se puede contar, y dónde vas a meter tú una vida tan corta, pues decidimos meterle un poco
en este epílogo que quedó bastante bien integrado. La verdad que me gustó mucho el epílogo de Eric. Bien, pues hasta aquí lo que hemos podido hoy rememorar más o menos de estos personajes. Tienen bastante más carne de lo que hemos contado hoy, ¿sí? Pero bueno, si a alguien le interesa o tenéis preguntas, por favor, a micrófono abierto o alguna curiosidad. ¿Verdad que la infanta Eulalia escribía poemas? Bueno, estas señoras todas hacían sus pinitos en poesía, algunas cosas todas pintaban. Eulalia no era particular, era más literata que otra cosa. Fíjate, ella le gustaba más escribir cosas posibles, le gustaba escribir cosas con más cuerpo, ¿no? La infanta Eulalia lo que tiene, que es muy bonito, son las cartas de Isabel II de su viaje a Cuba. Son cartas de verdad bien escritas y que tienen mucho sentimiento. Pero seguro que escribía poesía, claro. Bien. ¿Algo sobre Luisita, Pepita? Ya me explicaron hace poco en casa de la biblioteca. Hubo una supuesta, una cosa que creo que no habíamos hablado nunca. Un grupo de Durcal lo procesaron por estafa. Pero no sé, o sea, vi la noticia, pero no ponían el motivo. No, el segundo duque de Durcal es que los hijos de la boba son muy complicados, los descendientes de la boba son muy complicados, porque ahí queda una herencia enorme, enorme pictórica. Y se van haciendo ventas y ventas y ventas sistemáticas. Había tanto que no se acababa. Y es verdad que el segundo duque de Durcal, que es el que es amante de Pastora Imperio, es procesado en Francia, me parece que es en los años 30, en el 34, por ahí. No queda claro por qué, pero lo procesan por escroc, que dicen los ingleses, por algún tipo de fraude o una cosa así, en compañía de alguien más que no recuerde, alguien conocido. Sí, pero acaban absolutamente en la ruina completa, claro. Es de una fortuna que era inmensa. Yo leí la noticia, pero no dice el motivo. O sea, estafa porque no lo... No, ya es verdad que no lo dice, pero sí que es verdad que estuvo procesado en Francia, claro. Eran parientes muy incómodos, porque al final lo que hacían era molestar. Si tú vas a Palacio y ves las cartas de petición de dinero que hay, no solamente de estas hermanas, de las mayores, de Pepita, de Isabel, de Luisa menos, pero Pepita e Isabel sobre todo están pidiendo dinero todo el tiempo. Y los hijos e hijas de ellos están pidiendo dinero todo el tiempo. Alfonso XII permanentemente, incluso Alfonso XIII. Una gente tremendamente gastadora que no tenían noción de lo que era el valor del dinero. Claro. Cuando los infantes van a París, este exilio, que van a París, ellos se instalan allí a todo plan, en el Hotel Gallifet, y entonces ellos compran, porque tú no pagabas en ese momento, tú comprabas a crédito, ibas a un sitio y luego te pasaban la factura, si la pagabas. Y se acumulaban las deudas y los millones, y las deudas y los millones, y los intereses igual. Luisa Sesa, ahí también aquí, que esto lo ponemos aquí, ella hay un joyero que la persigue porque no le paga unas piezas importantes de joyería que se ha comprado ella para la boda de su hija. No ha pagado. Ya me mandaron la factura. Y luego eran acreedores por todas partes. Claro. Bien, ¿algo más? Hola, Ricardo. Sí, espera, que Miguel tiene una pregunta. Sí, te oigo, Miguel. Te oigo, sí. Por la conferencia, ha estado fantástica. Y hablando del duque de Durcal, yo recuerdo que estaba casado con Leticia Bosch-Labrus, que era la propietaria de los almacenes Águila. Claro, sí. Es que eso es un matrimonio muy peculiar, Miguel. Eso es un matrimonio que se hace por interés. Ella tiene el dinero, él tiene la posición. Ella es amante de Alfonso XIII, él es amante de Pastora Imperio. Esto era el asunto, ¿no? Sí. Claro. Y luego es que hoy he oído la conferencia un poco a trozos, disculpad la jauría. Sí. Yo recuerdo había una infanta que vivió en París en una bohardilla con un pintor que tenía 2 hijos, creo que hacían de taxistas en París. Lo que no sé si son de esta generación. Pero tú te refieres a otra persona. Tú te refieres, esto Jonathan lo sabe muy bien, a la infanta Elvira. Elvira sí que se fue, pero Elvira es una infanta de la rama carlista, no de la rama mayor. ¿Sí? Elvira se fue con un pintor, Filippo Folchi, y entonces ella es un escándalo mayúsculo en ese momento, y ella tiene 3 hijos, de hecho muere uno, y de ahí queda descendencia. Sí. Era un pintor italiano que lo habían contratado para pintar los frescos de la tenuta real de Viareggio, y ahí lo conoce ella y se fue con él. Pero es esta infanta Elvira, es una carlista, sí. Es la hija del duque de Madrid. Claro.
La hija de Carlos VII, sí. Bien, ¿algo más? No sé, con limitaciones, ¿no? A la hora de buscar información, por dificultades. Limitaciones, sí, Carmen, porque fíjate que es que no había nada, no había nada. Entonces ha sido, ¿qué pasa? Son masas de cartas muy legibles, porque es que hay que ver cómo escribía esta gente. Primero, la ortografía es terrorífica, terrorífica. Sí, sí. Y luego la grafía es muy complicada, entonces hay muchas cosas que son muy difíciles de transcribir. Y luego hay mucha masa documental que ni siquiera sabíamos que estaba, tanto en Palacio como en el Archivo Histórico Nacional, pero hay montones de cosas que han ido apareciendo después. Hemos encontrado que en París hay unas cajas en el Castillo de Épinay, donde murió el rey Francisco, que llevan ahí pues 120 años y que nadie se ha ocupado nunca de ver qué es lo que es. Eso quedó allí y nadie lo ha mirado. Entonces, han ido apareciendo cosas, pero al principio era muy complicado porque había muy pocas fuentes, muy poco. Y casi nada escrito, no había fuentes escritas. Pues ha sido un reto. Es que todo lo hemos reconstruido mediante cartas, casi todo lo hemos ido reconstruyendo mediante cartas e informes porque no había nada en lo que basarnos. Teníamos, digamos, un eje cronológico de cuándo nacen, cuándo mueren, cuándo se casan y todo eso, pero por ejemplo yo no sé tú, pero yo descubrí hijos nuevos de Pepita, porque yo esta María Cristina que tiene, yo no tenía ni idea de que esa chica existía. Es decir, incluso hemos descubierto gente nueva dentro de ellos y todo a través de las cartas. Todo fue a través de cartas y de informes y cosas de estas. Sí, pero vamos, que siendo una cosa muy difícil, la verdad es que hemos encontrado masas documentales. Es impresionante cuando tú entras en cualquier personaje más o menos conocido de cierto estatus, eso se abre exponencialmente. Hay cantidad de cosas que tú vas encontrando. ¿Las fotografías son tuyas? Las fotografías son casi todas nuestras. Estas que están aquí son nuestras. Las miniaturas, esas que aparecen al principio, estas nos ha prestado Gregorio Marañón, que es descendiente de Isabel y de Gurowski. Esas son unas miniaturas que compró en Londres. Pero estas fotografías, por ejemplo, estas de Amalia, estas son mías. Estas me las dio a mí un descendiente suyo, el príncipe Alejandro de Baviera, ahí en Nymphenburg, en ese palacio. Sí. ¿Algo más? No sé si os felicitan tanto a Argentinos de Madrid como dan este paso. Os felicitan. Gracias, gracias. Y además la Casa de Archivo por invitarle. Sí. No sé si alguien más online queréis hacer alguna pregunta. Aparte de las cartas, descendientes de todos ellos os han dado información. Mira, ese es otro problema. Fíjate, yo soy muy mayor ya, yo hace ya 35 años, 40, que yo quería saber de estas señoras y conocí a una descendiente de Luisa Teresa, de la duquesa de Sesa, que era una hija del duque de Montemar, y yo, una señora encantadora. Y recuerdo llegar allí y me dijo, no me hables de la infanta que arruinó la casa de Altamira, es decir, su casa. No tenían nada. Es más, ni siquiera fotografías. El actual duque de Sesa, Gonzalo Sesa, que vivía en México, yo lo he conocido. De hecho, yo contacté con él hace muy poco para vernos en Madrid. Dijo, no tengo nada. Yo le he mandado fotos a él. No tiene absolutamente nada. Los únicos, los de Baviera, porque al casarse Amalia bien con un príncipe de Baviera ya sí hay más cosas que han podido conservar. Pero los demás, los Gurowski, por ejemplo, los de Isabel Fernandina, lo poquito, estos cuadros que nos han cedido los hermanos Marañón, que yo enseñaba al principio, esas miniaturas, muy poco, muy poco. De Pepita prácticamente nada. Y de Cristina la Boba sí que hay más cosas, pero muy poco de ella también a partir de una cierta edad. O sea, a partir de la Revolución de 1868 es mucho más complicado. Debió de haber muchísimo, porque eran familias que vivieron a lo grande, masas y masas de cosas. Pero todo eso se ha ido perdiendo o se ha ido vendiendo, pues la gente ha vendido en subastas durante años y años y años. Es una lástima, ¿eh? Fíjate, a la presentación del libro en Madrid vinieron dos descendientes, una hermana del duque de Alburquerque, que también pues, no tenían prácticamente nada, y una hermana de la duquesa de Montemar, que tampoco tienen nada. Casas que se vienen abajo. Claro. Ahora que tú no casabas ya dentro de un cierto estatus más o menos parejo, claro, cuando tú ya en 1850 te has casado por debajo de tu rango, a partir de ahí, en 100 años, olvídate porque esto se viene abajo, claro. Y seguir casando con rango igual durante muchas generaciones es muy difícil también. ¿En algo más?
Pues gracias por venir. Esperamos no haberos aburrido. Y si a alguien le interesa los personajes, aquí estamos. Gracias. Sí. Tenemos 2 libros, uno para nosotros de Carlos y otro para Carlos Martorell. Carlos, yo no sabía si Carlos iba a venir. Vale. O sea, uno para nosotros y otro para Carlos. Sí, claro. Bueno, felicidades. Felicidades.